Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. El significado profundo de los sacrificios en la religión yoruba. El acto de los sacrificios en la religión yoruba es un tema profundamente arraigado en las tradiciones y creencias de esta antigua práctica espiritual. Desde tiempos ancestrales, los seguidores de esta religión han reconocido la importancia de los sacrificios, conocidos como Ebo, como una forma esencial de conexión con los orichas, las deidades veneradas en esta tradición. Pero antes de continuar hablando sobre los sacrificios en la religión yoruba, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Para comprender el significado y la relevancia de estos sacrificios, es crucial abordar el concepto de la Che, esa fuerza invisible liberada a través de los sacrificios y que constituye una parte vital de la comunicación con los orisas. El Ache es la energía espiritual que fluye y se renueva mediante los rituales y ofrendas adecuadas, permitiendo así una relación dinámica entre los devotos y las fuerzas divinas. El Ebo, o sacrificio, consiste en una selección específica de ingredientes y la sangre de animales sacrificados, cuidadosamente elegidos según las preferencias individuales de cada oricha. Cada deidad tiene sus propios animales e ingredientes favoritos que deben ofrecerse como muestra de respeto y devoción. Este acto ritual no es simplemente una formalidad, sino un gesto sagrado destinado a establecer un vínculo directo con los orichas. Los sacrificios de animales se dividen en tres categorías esenciales dentro de la religión yoruba. 1. Sacrificios de purificación, utilizados para limpiar o eliminar influencias negativas, maldiciones o males que puedan afectar a un individuo o a la comunidad. Este tipo de sacrificio busca restaurar el equilibrio espiritual y la armonía. 2. Sacrificios de solicitud, realizados para pedir la asistencia y la intervención de un orisa específico en situaciones de necesidad, como enfermedades, dificultades económicas o conflictos personales. 3. Sacrificios de iniciación, esenciales para aquellos que buscan entrar en uno de los órdenes ceremoniales de la religión yoruba. Estos rituales marcan un momento crucial en la vida espiritual de un devoto, marcando su compromiso y conexión con los orichas de manera más profunda. Antes de llevar a cabo cualquier Ebo, se invoca a Egun o Elegua, espíritus ancestrales que actúan como intermediarios entre los devotos y los orichas. Elegua, en particular, desempeña un papel fundamental al llevar las ofrendas a las deidades, por lo que se le otorga un lugar de honor y respeto en los rituales. Es fundamental comprender que los sacrificios no se realizan por capricho o crueldad, sino como una práctica arraigada en la tradición ancestral, destinada a establecer una relación armoniosa y mutuamente beneficiosa entre los creyentes y los orichas. A través de estos actos sagrados,
Los devotos buscan obtener bendiciones, protección y purificación espiritual para alcanzar una vida plena y significativa. En la religión yoruba, el concepto de sacrificio trasciende lo meramente físico para convertirse en un vínculo espiritual profundo, donde la comunión con los orichas se manifiesta a través de gestos tangibles de devoción y respeto. Cada sacrificio es una expresión de fe y una búsqueda activa de alineación con las fuerzas divinas que guían y protegen a la comunidad de creyentes. Para muchos seguidores de esta tradición milenaria, los sacrificios representan una forma de restaurar la armonía en sus vidas y en el mundo que los rodea. Al comprometerse con estos rituales, los devotos encuentran consuelo, sanación y dirección espiritual en un camino marcado por la conexión con lo divino. Es importante destacar que la interpretación y práctica de los sacrificios en la religión yoruba varían según las comunidades y las tradiciones locales, cada una con sus propias costumbres y enfoques. Sin embargo, el valor fundamental de estos actos rituales persiste como un testimonio de la profunda espiritualidad y la rica herencia cultural de la tradición yoruba en todo el mundo. Los sacrificios en la religión yoruba representan mucho más que simples actos ceremoniales, son una expresión auténtica de fe, devoción y búsqueda espiritual que conecta a los creyentes con el poder divino y el misterio de lo sagrado. Mediante estos rituales, la comunidad yoruba continúa preservando y enriqueciendo una sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y ofrece un camino hacia la comprensión más profunda del universo y de uno mismo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.